Entonces, pues vamos a ceder el uso de la palabra ya sin mayor preámbulo a nuestro amigo Arturo Flores Albo. Muchas gracias, mi querido Carlos, y nuevamente agradezco a todos los coordinadores y el esfuerzo que se está haciendo por parte de nuestra facultad en su conjunto para llevar a cabo estas actividades. Desde luego, también aprovecho el sitio y la oportunidad, mi querido amigo, para darle la bienvenida a nuestros integrantes del colegio, que es justamente el doctor Javier Fernández, que nos has ido favor de presentar a través del chat, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, el doctor Miguel Bustos Rubio, el doctor Miguel Olmedo Cardenete, el doctor Juan Carlos Ferre, todos distinguidos académicos de diversas universidades y que ahora se integran también a nuestro colegio. Por nuestra parte, pues bienvenidos y vamos sin más preámbulo, como dices, Carlos, a tocar el tema que hoy me permití justamente seleccionar como una actividad más que nada de comentarios, de plática, de charla, entre juristas que estimo que debe hablarse de derecho penal, de derecho procesal penal, porque es justamente lo que conforma esta pieza procesal denominada justamente hoy en día auto de vinculación a proceso. Sabemos que justamente desde el 2008 es una figura esencial que se incorporó como un engranaje en el nuevo sistema procesal penal acusatorio de nuestro país y que desde luego constituye pues a regular justamente las garantías y derechos fundamentales que corresponden a toda persona imputada por un hecho delictivo. De ahí la importancia que al cumplirse más de una década de su inclusión en el nuevo modelo procesal penal acusatorio, me permití justamente analizar los requisitos que al respecto de esta pieza procesal exige el artículo 316 y artículo 317 en cuanto a los criterios que el Poder Judicial de la Federación en algunos tribunales han señalado que deben entenderse como requisitos de fondo y de forma, lo cual me recordó justamente lo que en el auto llamado en su momento justamente de formal prisión, también se establecía que como requisitos para el dictado de este auto de formal prisión, habría que hablar del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad en cuanto a la constatación de los requisitos que a su vez contiene el tipo penal del delito del que fuera, en su caso, materia del ejercicio de la acción penal que promovía el Ministerio Público. Es aquí donde justamente con esta serie de criterios que han estado emitiendo los jueces federales con respecto a hablar nuevamente de requisitos de fondo y de forma, que me llamó la atención para hacer un estudio más, en mi consideración, más técnico apegado a justamente aspectos dogmáticos sobre la teoría del delito, de qué es lo que realmente estábamos hablando por cuanto a requisitos de fondo y también de forma en este llamado auto de vinculación a proceso. Esta situación me hizo entonces considerar justamente el análisis de qué estábamos hablando en cuanto a requisitos de fondo. Y entonces el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los requisitos que deben colmarse para el dictado de esta pieza en el engranaje del procedimiento ordinario acusatorio era desde luego pues que se le diese la oportunidad al imputado de declarar, que se llevara a cabo la formulación de la imputación, que estuviese perfectamente enterado pues de las causas por las que ha sido detenido y presentado ante el juez, vinculándolo justamente a un hecho delictivo que se le atribuía, ya sea como autor o partícipe del mismo. Entonces, a partir de aquí, bueno, se entiende que justamente es una garantía de seguridad jurídica de que el imputado esté perfectamente enterado y se imponga de lo que al respecto de la parte acusadora le está señalando en esa audiencia inicial. Pero con posterioridad, los requisitos que este mismo artículo en la fracción tercera señala es que justamente de manera muy específica
Debe a su vez también señalar que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y aquí viene lo interesante al respecto de esta situación. Dice, se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Este concepto de indicio en el texto de esta fracción tercera del artículo 316 es lo que llama la atención por cuanto a que el concepto de indicio, en qué acepción y en qué contexto debe entenderse ese indicio que corresponde justamente a datos que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. Ese concepto de indicio, en mi consideración, tiene dos acepciones. Una en el ámbito criminalístico, en el ámbito de la criminalística, por cuanto a esos vestigios o circunstancias o elementos fácticos que derivados de la constatación de una conducta produce un resultado material y que dijera el doctor Rafael Moreno, son testigos mudos que habría que hacerlos hablar a través de la aplicación de métodos científicos y poder obtener información correspondiente que cada uno de esos indicios pudiera brindarnos en la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Pero yo no creo que se trate de esa acepción de indicio en estos términos de hablar de datos que establezcan que se ha cometido un hecho, porque dice después que sean razonables y que así permitan suponerlo. En mi consideración, este indicio lo interpreto y es aquí donde hago el apuntamiento no solamente de su análisis, sino de cierta crítica al respecto de cómo está incorporado el concepto de indicio, porque en mi consideración ese indicio más bien es relativo dentro de la teoría general de la prueba al conjunto de indicios que constituyen la prueba indirecta denominada una prueba indiciaria, una prueba preconstruida o justamente a partir del conjunto de los indicios. Al respecto, los criterios de la Corte en cuanto a la octava época, que también he consultado sobre este tema y he fortalecido la idea con respecto a algunos autores que justamente indican que el indicio dentro de la teoría general de la prueba constituye un hecho o una circunstancia cierta que desde luego en su conjunto pues lo que permiten al analizarlos de manera racional, lógica, congruente, verosímil y al haber sido obtenidos en la etapa de investigación inicial sin afectar derechos fundamentales del imputado, este conjunto de los indicios analizados en esta manera, congruente, racional, lógica y verosímil, a través de un método de inferencia, lo que permiten establecer es una presunción. Y la presunción es justamente un hecho que se tiene por cierto, salvo prueba en contrario, es decir, tiene una fuerza juris tantum, por cuanto a que del conjunto de los indicios, y no cada uno de ellos en forma independiente, que pudiera justamente constituir en algunos casos una prueba directa, la fuerza que en su conjunto los indicios tienen es generar esta presunción y dar en su caso el valor probatorio pleno en tanto que de ese conjunto de los indicios no existan pruebas en contrario o indicios o medios de convicción en contrario para que pueda desvirtuarse justamente la fuerza que del conjunto de indicios, insisto, generan esta presunción. Entonces, esta presunción, atendiendo al marco constitucional que rige justamente, digamos, el debido proceso y que constituye, entre otros aspectos, el cúmulo de garantías mínimas y de derechos fundamentales que deben respetarse tanto en el imputado como en la víctima, aquí existe una confrontación flagrante porque justamente algo que se ha logrado instituir y consagrar a nivel de norma constitucional
es justamente la presunción de inocencia, a que se refiere justamente el apartado B en su fracción primera del artículo 20 constitucional. Y entonces, al analizar los requisitos que de fondo en esta fracción debe el juzgador de control constatar que de ese conjunto de los indicios se infiera justamente la probabilidad de la participación del autor, del imputado o de su intervención como partícipe en cualquiera de las formas en que hubiera concurrido al delito. Esta presunción, en mi consideración, no puede ser entendida con respecto a la presunción de inocencia, sino como una presunción de culpabilidad. Lo que justamente pareciera entonces que del texto y la manera como se construyó esta descripción de requisitos en este artículo 316 se efectuó desatendiendo justamente la importancia que a nivel de norma constitucional tiene esta garantía y derecho fundamental de respetar y considerar siempre en el trato y consideración al imputado como inocente hasta en tanto en efecto por sentencia definitiva e inamovible se demuestre que es culpable. Algunos autores podrían o alguien podría pensar que ese artículo 19 constitucional que prevé justamente el auto de vinculación a proceso, por cuanto a los requisitos que además se señalan en el mismo, puede tener el mismo nivel de jerarquía de norma constitucional con respecto a la que prevé el apartado B, fracción primera del artículo 20, por cuanto a la presunción de inocencia que debe asistir al imputado. Este nivel de normas constitucionales pareciera entonces que tenemos un conflicto a nivel de norma constitucional porque por un lado se describe que debe para efectos de justificar la detención o la prolongación de la detención de un imputado presentado ante juez de control, el que se resuelva a través de esta pieza procesal en el engranaje de un sistema acusatorio, pero que conforme a requisitos me parece que se confronta justamente con lo que es la presunción de inocencia. En esta ponderación de normas, estimo que justamente lo que debía prevalecer en la lógica del sistema acusatorio es el respeto a la presunción de inocencia y no una pieza procesal conforme a los requisitos tan dogmáticos y tan técnicos que se involucran en esta parte. Aún más, y paso a un siguiente aspecto de reflexión sobre este punto. La fracción cuarta de este artículo 316, que además, insisto, señala que son requisitos de fondo, como si se tratase justamente del auto de formal prisión en cuanto a la constatación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Pero aquí viene una situación aún, en mi opinión, más grave que todavía rompe más con esa protección jurídica y con lo que además exige para el juzgador que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Y aquí me detengo un poco en este análisis y los invito justamente a efectuarlo en este sentido. Si dentro de los requisitos del auto de vinculación a proceso, como dijimos primero, ese concepto de indicio y el cúmulo de los indicios no puede ser entendido como en el ámbito criminalístico se utiliza el concepto de indicio, sino este indicio en cuanto a la acepción que tiene en este texto es justamente relativo, en mi opinión, a la prueba indiciaria dentro de la teoría general de la prueba, que en su conjunto la fuerza de los indicios prácticamente establece una prueba plena, indirecta, pero que genera una presunción juris tantum, pero esa presunción que se presume justamente sea un hecho cierto, una circunstancia cierta o un hecho probado, en tanto no se desvirtúe, se acumula ahora como un requisito es que el que no existan causas que excluyan el delito. Y bueno, entramos aquí a la teoría del delito. ¿Qué debe entenderse como un delito y cuáles son las causas que excluyen el delito? Bueno, pues cualquiera de las teorías que se quiera abordar o se quiera estudiar, en lo general aceptan 4 categorías
que conforman lo que es hoy en día el delito por cuanto a su contenido de cada uno de estos elementos que lo conforman: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Ahora bien, en este sentido, si cada una de estas categorías se integra por cuanto a su contenido, que es la conducta dentro de la teoría del delito, que debe tenderse justamente por la tipicidad, por cuanto a la realización de conducta, que justamente el supuesto normativo penal prevé como una prohibición en el ámbito de protección de algún bien jurídico, según se explica dentro de la doctrina, que sea justamente antijurídica, pues porque lesiona o pone en peligro bienes jurídicos, y el aspecto de culpabilidad, entendido justamente hoy en día como ese ejercicio de valoración de la realización de la conducta atento a las circunstancias concomitantes en el hecho para determinar si el sujeto pudo o no tener esa capacidad por cuanto a la comprensión de la ilicitud de su conducta y haber tenido condiciones fácticas, morales, éticas, de haber actuado de forma distinta de cómo lo hizo, lo que se conoce como la inexigibilidad o exigibilidad de otro comportamiento. Es un juicio justamente que se efectúa respecto de esta conducta. Pero si esto, en términos de la fracción cuarta, que señala aquí que el juzgador debe verificar como requisito de fondo que no existan causas excluyentes del delito, interpretada esta expresión a contrario sensu, que es justamente como podríamos entender que no hay delito si opera una causa excluyente del delito, en consecuencia, lo que justamente tendríamos es la configuración de un delito. Porque si no existen causas de exclusión del delito, si yo interpreto esto a contrario sensu, lo que se está exigiendo justamente del juzgador es no solamente la constatación de un hecho que en el texto constitucional y en el Código Nacional se establece como un hecho que la ley prevé como un delito, que como sabemos es justamente relativo al tipo penal del delito del que se trate, sino conforme a esta exigencia normativa en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de que no exista ninguna causa excluyente del delito, si yo lo interpreto a contrario sensu, lo que el juzgador tendría que verificar y constatar en ese momento procesal del dictado del auto de vinculación al proceso, pues es realmente la existencia de un delito. Y entonces, en mi opinión, lo que está sucediendo con la aplicación de estos requisitos al momento de resolver la situación jurídica de los imputados por parte de los jueces de control, pues yo no sé si es realmente, entiendo que tienen que hacerlo, pero soslayando justamente el rigor de lo que implica, en mi consideración, una norma que si bien no podríamos tildarla de inconstitucional, porque ya sabemos que el artículo 19 prevé justamente el dictado del auto de vinculación a proceso, la creación de estas disposiciones jurídicas, pues tuvieron justamente el procedimiento legislativo, que la agencia legislativa se encargó de crearlo, pero sin duda me parece que es una norma inconvencional, que viene inconvencional, y que desde luego los jueces, teniendo facultades justamente para determinar que cierto dispositivo, por advertir que se trata de una norma de carácter general que contraviene un derecho fundamental y que sin duda, en mi opinión, esto es lo que yo sostengo y critico de este contenido y de esta pieza procesal, pues de que se trata justamente de una disposición que flagrantemente atenta contra un derecho fundamental del imputado, que es la presunción de inocencia. Entonces, me parece que este análisis pocas veces se efectúa en el momento en que se resuelve durante la dilación constitucional sobre el contenido de lo que los jueces tienen que analizar, de la formulación de la imputación y de los datos de prueba, que de acuerdo con este texto es el conjunto de los indicios, y en consecuencia el análisis del conjunto de los indicios es porque se está justamente utilizando, en mi opinión, la estructura de la prueba indirecta llamada indiciaria preconstruida, que permite, en razón del cúmulo de los indicios, la fuerza de los indicios, establecer esta presunción
que desde luego por una parte no puede ser entendida como una presunción de inocencia, sino una presunción de culpabilidad, y por otra parte, en el mismo texto del artículo que se comenta, en la fracción cuarta, le exige al juzgador, analiza que no existan también causas de exclusión del delito. Entonces, si no hay causas de exclusión del delito, yo interpreto a contrario senso que no habiendo causas que excluyan el delito, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, pues lo que emerge es un delito. Lo que realmente en términos de la teoría del delito, si no hay causas de exclusión del delito, pues lo que hay es un delito, en razón de un hecho que en ese momento el juzgador está resolviendo sobre la base de ese conjunto de los indicios. Este es el tema que yo quería compartir con ustedes, porque es una preocupación que justamente desde que se creó este este Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su momento justamente con mi amigo Carlos Daz en algún momento y con otros compañeros de la facultad en la división de posgrado, y en algunos foros lo he tratado incluso con aspirantes a jueces, con jueces de control, y desde luego, bueno, pues ellos sí se han pronunciado reconociendo que efectivamente aplicando este análisis dogmático, este análisis procesal, justamente sobre lo que constituye, por una parte, la garantía de presunción de un derecho fundamental del inocente, por cuanto incluso el objeto del procedimiento, la protección del inocente, pues aquí se ve trastocado, pero como algunas expresiones que he escuchado dice, bueno, pues es que desgraciadamente la agencia legislativa, nuestros legisladores, pues lo han dejado así, es la materia con la que tenemos que trabajar y seguimos trabajando, pero pues también es obligación, creo yo, como juristas en la materia, porque estamos en un ámbito de profesionistas y excelentes académicos de nuestra querida Facultad de Derecho, que justamente tenemos que pronunciarnos haciendo este tipo de señalamientos, este tipo de apuntamientos, por cuanto al análisis de contenidos de normas que justamente permiten al Estado pues el ejercer ese poder de criminalización y de la justificación que lo hacen atendiendo a la creación de un conjunto de normas que así se lo permiten y que así habilitan pues el que se pueda incriminar justamente a personas, y de ahí algunas voces que también se hablan y se levantan diciendo es que se trata de la limitación o la reducción de un estándar probatorio, cosa con la que tampoco comparto esa idea de hablar de una disminución o una reducción en el estándar probatorio. Lo que en mi consideración está aconteciendo es un tratamiento jurídico de los elementos del tipo penal. Pero si cuando el Ministerio Público se presenta ante un juez y le hace le informa sobre las circunstancias de tiempo, lugar, modo en la realización de una conducta que lesionó o puso en peligro bienes jurídicos, sin el tratamiento jurídico que se le daba a lo que constituía anteriormente el cuerpo del delito, que sabemos que pues eran los elementos objetivos, materiales, normativos, subjetivos o subjetivos específicos, el juzgador, desde luego, que está percibiendo de la información que proporciona el Ministerio Público, de todos esos vestigios que como indicios se obtuvieron con motivo de la materialización de la conducta y el resultado producido lesionando bienes jurídicos, pues es desde luego elementos que también son objetivos, son normativos, son subjetivos en cuanto a la forma de realización de la conducta y eventualmente algunos de carácter específico. En consecuencia, yo no veo de dónde se hable de un mínimo de estándar probatorio, porque eso del mínimo de estándar probatorio, dejémoslo justamente al momento en el que yo creo que hace más de 200 años se hablaba justamente de qué era el cuerpo del delito y había que establecer justamente un estándar mínimo de comprobación de elementos que generaban a través de la realización de una conducta un resultado material objetivo que desde luego permitía bajo ese mínimo estándar probatorio establecer una conexidad entre conducta y resultado del autor para poderlo incriminar. Pero bueno, esta acepción que en mi consideración se dio hace muchos años, hoy hablar de un estándar probatorio
mínimo, y ya no dijera yo en cuanto a valor que le pudiéramos otorgar según ese momento procesal, porque mi postura es justamente en el sentido de hablar de que esto que está plasmado en la norma es estar utilizando la prueba indiciaria y en consecuencia el valor probatorio del conjunto de los indicios es lo que le da la fuerza justamente a la deducción que genera en su conjunto la presunción. Y esta presunción es un hecho que se da por cierto. Y en consecuencia me parece que en este análisis y hay criterios que se vienen generando también por tesis aisladas, algunas que de acuerdo con los diferentes circuitos que conforma la administración del Poder Judicial Federal, pues desde luego se van pronunciando en el sentido de que hasta ese momento procesal no basta más que la constatación del hecho, que el valor probatorio, hay algunas tesis por ahí que incluso señalan que había que crear un mecanismo para darle mayor credibilidad a los indicios, puesto que quizás con esa idea lo que se está pensando es que en el quehacer de los agentes del Ministerio Público y de las policías de investigación, pues quizá no están haciendo tan pulcramente su trabajo y se entiende en algunas consideraciones que se puedan hacer al respecto por la gran cantidad de denuncias y gran carga de trabajo que pues justamente tienen y pareciera ser que trabajan como si estuviesen trabajando con lo que antes se conocía como una acta de averiguación previa. Hoy en día los agentes del Ministerio Público, entiendo, tienen cualquier cantidad de trabajo, mucha actividad, y esto, cuando lo analizan desde la perspectiva judicial, dicen, bueno, yo creo que aquí habrá que reforzar a la actividad del Ministerio Público creando justamente algún mecanismo que a los jueces le permita tener mayor seguridad jurídica de que lo que actuó o está invocando el Ministerio Público en realidad tiene cierto valor probatorio. Yo en mi consideración no lo estimo necesario porque justamente es la manera como en su conjunto este cúmulo de indicios permite establecer esta presunción. Ahora, alguien preguntaría, bueno, compartiendo un poco la idea de lo que estoy tratando de explicar sobre este tema, esta pieza procesal incorporada en el engranaje del sistema acusatorio, me han preguntado también, en su opinión, qué es lo que tendría que sustituir o en qué forma podemos sustituir el auto de vinculación a proceso. Bueno, es una pregunta muy interesante. Déjame ver qué pasó porque se cortó la comunicación con Facebook, ¿no? No. Ah, contigo. A ver, ¿cómo estás? Ahí estás oyéndome, amigo. Tu micrófono, ¿lo abres? No, espérame. Ahí está ya, ahí estás ya. Ya está abierto. Seguimos en ¿Ya Facebook. estamos? Ok, muy bien. No sé, no sé cómo andamos en tiempo, pero bueno, Nos quedan estos 5 son minutos algunos. más. Ok, 5 minutos perfecto. más. Muy bien. Entonces, no sé si he logrado transmitir la idea concreta de por qué justamente en cuanto a esta pieza, al momento de que me preguntan por qué pudiera ser sustituida, pues me parece que más bien en esa audiencia inicial, sin pretender modificar en lo absoluto el procedimiento, que también podríamos encontrar algunas situaciones, podríamos generar algunos comentarios al respecto. ¿Qué es lo que tendríamos que, en su caso, implementar en sustitución del auto de vinculación a proceso? Me parece que es una audiencia justamente de control de detención y de la determinación que el juzgador del conjunto de los indicios que en su caso el Ministerio Público presente, justamente bajo esta fuerza probatoria que en conjunto generan los indicios analizados y además obtenidos de manera legal, es decir, que sin violar derecho fundamental alguno, se abordara el tema previo el contradictorio con la defensa, porque la defensa justamente aquí no podría estar solamente de manera complaciente escuchando la formulación de la imputación del Ministerio Público sin recontraargumentar o argumentar
aspectos de violación, no sé, en la detención o de la manera como se obtuvieron ese conjunto de los indicios. Y en consecuencia, el juzgador verdaderamente analizar este contradictorio de entre lo que está aportando el Ministerio Público como resultado de su investigación inicial y la defensa respecto de lo que pueda argumentar en su momento, y entrar justamente al tema de medidas cautelares, en donde justamente el juzgador lo que tendría que resolver es sobre la procedencia y forma o la naturaleza de las medidas cautelares. Pero en el rigor que está exigiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, me parece que reiteradamente se está atentando contra la presunción de inocencia por cuanto a la manera como, en mi opinión, analizo lo que constituye el conjunto de indicios y además la exigencia de exclusión de causas del delito. Pues con esto, lo que en realidad se estaría prejuzgando en este momento procesal donde podría continuarse con una investigación complementaria en el que el imputado y su defensor estuviesen perfectamente enterados de los hechos y circunstancias que se le atribuyen al imputado, desarrollar justamente su estrategia de defensa o en su caso justamente optar por cualquier mecanismo o una alternativa de solución de controversias o bien algún procedimiento abreviado, no sé, se me ocurre cualquiera de nuestras figuras que están hoy en día vigentes en nuestro modelo acusatorio. Carlos, me parece que esta es justamente la idea que quería yo compartir y que verás que no se trata justamente de solo citar en nuestros textos, que se trata de una pieza muy importante, ciertamente, que tuvo en el modelo tradicional que manejamos mucho tiempo, porque justamente se hablaba que la base del ejercicio de la acción penal, pues lo era justamente la constatación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Y ese llamado cuerpo del delito, recordemos además que solo se utiliza o solo se utilizaba en el ámbito adjetivo del derecho penal y no sustantivo, porque servía para el ejercicio de la acción penal, servía para poder el juzgador librar una orden de aprehensión, servía únicamente para dictar el auto de formal prisión, pero no así, o un auto de vinculación, pero no así para dictar una sentencia, porque en una sentencia de lo que se hablaba era justamente de la configuración o la constatación del delito y no del cuerpo del delito. Entonces, ese llamado cuerpo del delito solo lo utilizábamos en el ámbito procesal, pero no en el ámbito de definición del asunto en la sentencia que en su caso tendría que dictar el juez, dando por acreditado el delito, por constatado y comprobada la existencia del delito y las consecuencias jurídicas al respecto de ello. Y ahora, con este nuevo modelo, si hablamos de auto de vinculación y que además de todo, otro tema interesante que podríamos advertir de estas contradicciones que me parece podrían ser ajustadas legislativamente en nuestro marco normativo, es que el artículo 173 de la Ley de Amparo, por cuanto a las reglas que pudieran configurar una violación al debido proceso en materia penal, establece justamente conforme al nuevo catálogo de causas de violación al principio del debido proceso, una que por excepción señala que fijado el delito en el auto de vinculación a proceso, se dicte sentencia por un delito diverso, solamente en tanto que no se modifiquen los hechos y solo se modifique en la variación o en el grado del mismo. Entonces me parece que si hacemos un análisis sistemático de todo este marco normativo constitucional, de la Ley de Amparo, del Código Nacional, pues sí podemos, creo yo, en mi opinión, y esa es la aportación que con mucho gusto yo, gracias Carlos por la oportunidad de hacerlo, de compartir estas ideas, porque creo que podemos justamente reflexionar quizás más sobre estos puntos y corregir, modificar en términos de lo que es el marco constitucional que hoy rige nuestro sistema acusatorio, que es, desde luego, reconozco que ha sido un gran esfuerzo de la agencia legislativa por establecer principios democráticos de un derecho penal garantista y que pues desde luego tenemos que seguir apostándole a esa parte, a esa idea de los derechos fundamentales, porque en mi opinión un jurista en materia penal, antes que nada, debe ser un defensor de los derechos humanos. Esa Gracias, sería. querido maestro.
Querido Arturo, de veras que muchas gracias. Y yo quisiera hacer unas reflexiones que nos están aquí mandando ya algunos mensajes. Sí, El primer punto que creo que es fundamental, y eso es mío, yo siempre he pensado que cuando haces una legislación, como fue el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, debemos de quitarle la parte dogmática a la parte procesal. No por sé supuesto. qué opinión te merece, porque tendríamos problemas, aunque ahora los jóvenes que estuvieron trabajando ahí, que son mucha gente joven de nuestra facultad, ellos sostienen que era para poner un marco referencial. El problema que tenemos, y yo creo que por la juventud de ellos no visualizan, es que si las teorías y la postura sistemática y dogmática que pone ahí es superada por otra, entonces queda obsoleta esa legislación. Por eso siempre, y lo manejó Luis Jiménez de Azúa desde el Código Penal tipo que se manejó, que se discutió en París, Francia, la gran discusión que se hacía es que no se hicieran códigos casuísticos como el de México, que todo quiere definir. Claro, Yo creo que va hilado con parte de tus ideas, porque al final, si nosotros crecimos bajo la estructura del sistema tradicional del procedimiento penal, hemos vivido sí. y comido de ese sistema durante mucho tiempo. Entonces ahora tuvimos que adaptarnos desde el 2008 a esta nueva estructura que yo creo que quedó como el bebé de Rosemary, porque ahora todo mundo le tiene que dar una interpretación. Vemos la discusión, tú estás en un juzgado la Ciudad de México y vas de una sala a otra y hay dos criterios encontrados en cómo manejar el asunto, pero sobre todo complica el hecho de hacer un estudio dogmático dentro Exacto. del proceso, para mí complica la situación y yo creo que fue más bluff de decir yo conozco dogmática que realmente llevarlo a la comunidad y a la práctica, porque se les olvida a los jóvenes o los que escribieron esto, que en realidad lo que tenemos que hacer es que esa ley la tiene que entender cualquier mortal, cualquier litigante, que no sea experto en dogmática, pero que conozca los procedimientos y maneje esto. Pues yo creo que hoy marcaste una pauta muy importante. Y el segundo punto es, ¿qué pasa si quitamos la vinculación a proceso? Yo creo que esa es la pregunta que hoy mucha gente se hace. Ya he visto tesis por ahí en el sentido de manejar que no funcionaba, porque además auto de vinculación a proceso, cuando en realidad anteriormente era auto de formal prisión. Y el auto de vinculación a proceso, ¿por qué no te mete ni a un proceso? Porque sigues a nivel de averiguación previa, salvo que Continúa. quiera manejar proceso como proceso. ¿Te acordás de la distinción entre procedimiento y proceso? Claro. Eso era una parte y el procedimiento era todo. Así Entonces, es. técnicamente para eso habría problema. A ver, quiero escuchar al experto, al amigo. Bueno, muchas gracias, mi querido Carlos. Mira, yo comparto totalmente tu idea y además de las fotografías maravillosas que nos compartiste, justamente me hiciste recordar en este momento justamente a don Celestino Porte Petit, que señalaba que no había que justamente involucrar la dogmática con lo que constituye justamente la materia adjetiva del procedimiento. Y eso lo decía irónicamente diciendo es para que algunas veces algunos jueces lo entendieran. Y entonces esa expresión tan irónica y característica de nuestro querido maestro, pues fue justamente la idea que ahorita acabamos de retomar, mi querido Carlos. Si bien es cierto, pudiera no ser tan, vamos, necesario y en algunos supuestos pudiera en efecto considerarse, porque es una plática entre juristas en una audiencia de control de detención, tanto el juzgador como las partes se supone que están versadas en la materia con respecto a qué es lo que se está discutiendo como un hecho que la ley prevé como un delito. Y aquí estamos hablando justamente de los elementos del tipo penal, lo que nos permitiría justamente analizar los elementos que la descripción del imperativo normativo penal señala. Pero aquí, detengámonos un momento. Sí, el juzgador, al analizar en el contradictorio justamente que lo que argumente la defensa con respecto a los elementos que está presentando el Ministerio Público, está justamente efectuando una justipreciación tanto dogmática como procesal. Es en el estándar probatorio, por llamarlo de esta manera, como se utilizaba al inicio del cuerpo del delito, o son en efecto elementos que de acuerdo con la descripción del tipo penal, que es lo que la ley prevé como un delito, pues justamente lo que el Ministerio Público tendría que demostrar ante el juzgador y bajo principio de contradicción la defensa entrar en este debate
y poder justamente el juzgado resolver que la detención o la presentación del imputado ante el juez de control es constitucionalmente legal. Y entrar en consecuencia justamente a esa segunda parte de la pregunta, mi querido Carlos, donde, ¿qué hacemos si desaparecemos con esta pieza procesal llamada auto? Porque es una resolución judicial que, de acuerdo con nuestro querido maestro también, ya desaparecido Julio Hernández Priego, que decía que son piezas, autos, que permiten resolver justamente ciertas situaciones jurídicas concretas en el procedimiento. En el mismo texto del Código Nacional señala que hoy en día las resoluciones de los jueces solamente tienen el carácter de ser autos y sentencias. Entonces, ¿qué hacemos con este auto que, como bien dices, no es el de formar prisión, ni tampoco constituye el dar inicio al proceso ordinario, sumario, especial, como antes lo hacíamos, sino es solamente permitir la continuación del desarrollo del procedimiento, justamente en una etapa de investigación complementaria? Entonces, en mi opinión, lo que habría que establecer y perfeccionar ahí en su análisis es justamente que ese auto, si lo quieren mantener por cuanto a la resolución de la legal detención, no me opondría, porque es justamente un ejercicio en el que los jueces de control asumen jurisdicción y competencia de jueces de control constitucional, porque analizan sobre la constitucionalidad de la legal detención del imputado. Pero como consecuencia de ello, y una vez que en el análisis del conjunto de todos los indicios llegamos a la conclusión de que sí se encuentran acreditados los elementos del tipo penal, se discutiera en consecuencia, para dar o no paso a la investigación complementaria, el tema solo de medidas cautelares. Entonces, se decreta la legal detención, se analiza que efectivamente los elementos del tipo se están acreditando conforme a lo que el Ministerio Público invoca, pero no hablar de excluyentes del delito y no hablar de causas que deban en un momento entenderse en ese sentido, porque aquí estaríamos prejuzgando sobre la presunción de inocencia del imputado. Creo que esa sería mi respuesta en ese punto. Muy bien, te agradezco muchísimo, hermano. Te agradezco en nombre de todos ellos esta participación y desde luego seguiremos en contacto agradeciéndote estas palabras que nos has dado, pero sobre todo el mensaje de que hay que estudiar, hay que prepararse, hay que analizar todo esto, algo que se ve tan sencillo como el auto de vinculación, todas las vertientes que trae y hoy pone sobre la mesa su problemática. Muchas gracias, querido maestro. Mi agradecimiento es todo mío de mi parte y desde luego muchas gracias por la participación y estamos a la orden, mi querido Carlos, como integrantes del colegio y de los integrantes del Colegio Procesal Penal y Penal que tú dignamente nos diriges. Gracias, hermanito. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Gracias por estarnos escuchando. Un gran saludo y buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Gracias.